ya estoy con mi viejo amigo, Julio Moreno. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero Buenas muy noches bien y de gracias. escucharte, buenas noches. Bien, bien, muy contento de estar Y una contigo. charla tuvimos recién con el candidato a concejal, ¿no? O sea, Sí. yo creo que es totalmente distinto. Vos que también estuviste como candidato para una PASO, qué cosa distinta que es cuando pasan las PASO. Pasás las pasos. Cuando pasan las PASO, Sí. es como pasar agosto para los viejos, ¿no? Más es como o menos, que sí. lo tenés más claro. Vos sabés que por lo menos tenés un añito más. Esto es exactamente lo mismo. Uno puede llegar a hablar de otras cosas, de otros temas, cuando uno vive en la ciudad, o en tu caso como candidato a diputado provincial, ya empezás a manejarte de otra manera, ya decís, yo voy a estar sentado en una banca, ¿con qué otros políticos que también son del palo de la economía me voy a juntar? No me importa el partido político. Vos el otro día lo decías, a mí medio que no tomo como enemigo político a uno que... No, yo los tomo como adversarios circunstanciales. Claro, y que se pueden confluir en ideas como para el bien común. No, y queremos que la provincia crezca y que el país, por supuesto, crezca. Así que cada uno desde su visión, que yo respeto y voy a respetar, por supuesto, la ideología, el planteo, pero creo que lo que podamos aportar cada uno desde nuestro lugar va a contribuir a una mejor gobernabilidad, que es lo que yo vengo diciendo. Hoy, en estas elecciones, no van a ser elecciones ejecutivas, o sea, no le vamos a dar el manejo del dinero público a nadie, ni a ningún partido, ministra, ni a ninguna persona, pero sí pueden servir y tienen que servir para generar oposición, pero una oposición constructiva, una oposición que ayude a la gobernabilidad. Responsable. Una oposición responsable, no esa oposición por la oposición misma, que eso no nos lleva a ningún lado, es más, nos hace decrecer. Pero sí entiendo y me preocupa mucho de que en estas elecciones tenemos que aumentar la oposición, porque eso le va a ayudar al Ejecutivo. El Ejecutivo se nutre también de la oposición, de los controles que impone la oposición. El gobernador no puede estar en todos los lugares, en todos los sitios para controlar. Un legislador tiene una visión mucho más amplia de cuáles son los controles, cuáles son los lugares, pero también queremos que se modifiquen los sistemas de control. Los sistemas de control, el caso concreto acá de la auditoría de la provincia, está totalmente politizada. Nosotros buscamos desde nuestro espacio que sea un organismo técnico, un organismo de carrera, en donde el que llegue a auditor haya hecho todo un traspaso técnico para poder llegar. Eso es lo menos y lo mínimo que se puede ofrecer o pedir para que este sistema, esta democracia que tanto nos está costando y tanto nos costó, pueda crecer. Así que son temas que obviamente otros dirán otras cosas distintas, pero nuestro sector es eso. Y fíjate vos, hoy en la legislatura no llegan al 10% de diputados de la oposición. Esa es muy pobre la oposición, y al ser pobre la oposición no hay debates, no hay estudios. No hablemos del Senado. Bueno, del Senado no lo toquemos al tema porque evidentemente es para llorar, salimos llorando los dos. Pero el planteo de decirte, señores, la oposición va a ayudar, cuidémonos de la oposición. La oposición dijo tal cosa, o sea, ganar un lugar, un espacio, un respeto, que es lo que está haciendo actualmente el diputado Carlos Zapata con Guaymás, Martinelli, etc. Con unos pocos, son muy poquitos los diputados. ¿Sabes qué interesante lo que decís? Porque si yo manejo el Poder Ejecutivo, tengo los nombres del Poder Legislativo de ambas cámaras, tengo esa posibilidad, cierta tentación que siempre todos caen, de digitar los jueces. ¿Estás hablando entonces que la división de poderes? No, de nada. Bien, gracias. Entonces, si en este marco de cosas, los organismos de control cobran un poder que es realmente importante, porque el organismo de control que te va a empezar a decir, perdón, ¿en cuánto estás gastando en esto? ¿Cuánto estás gastando en otro? Yo el otro día escuchaba, no sé si te lo comenté, me desburrizaba de alguna manera. ¿Sabes cuándo se pagó el primer sobreprecio en nuestro país? Pues somos así, ¿sabes cuándo se pagó el primer sobreprecio? Al otro día que nos declaramos la independencia. No, antes, 1811. ¿Viste la pirámide de Mayo? Sí. Que es de 1800, o sea, simboliza a lo que pasó un año atrás, 1810. Se pagó un sobreprecio de la cal. Al otro día, Jorge. O sea, 1811 ya tenemos esa manía de cobrar. Bueno, esto se tiene que terminar. Tenemos que pensar. Si alguien cuida, la historia cambia. Claro, pero si vos cuidás, esto va a cambiar. Nosotros tenemos que pensar que el administrador de los bienes públicos, llamarle gobernador,
o presidente es un empleado de todos nosotros, que nosotros le damos la facultad para que administre nuestros bienes públicos. Ahora, si este señor se toma como dueño de que es el dueño de toda la hacienda pública y que puede hacer lo que él quiera porque no hay organismos de control o los otros poderes les responden totalmente, evidentemente la democracia no existe. Todo lo que se hizo por mantener la democracia, en este momento te puedo decir que no existe. Lamentablemente. Es un problema serio. Ahora, la gente lo ve, a la gente le da bronca eso, porque ese es un viejo error del político, que cree que nadie se da cuenta. Él es tan vivo que nadie se da cuenta. Pero de repente cuando alguien dice, che, ¿cuánto cuesta este banco que hicieron en una plaza? Y alguien empieza a averiguar y te dicen, en su momento, 11.000 pesos. Perdón, 11.000 mangos, un sarcófago de cemento. No es medio caro. Y yo la pregunta que hago siempre es, ¿vos pagarías 11 lucas? Si yo voy a tu casa y te digo, che, en la parte del fondo, te lo cobro 11 lucas. Vos me decís, loco, anda a venderle el asiento. ¿Cuántas bolsas de cemento? ¿Cuántas bolsas de ripio? El molde. Y después, para terminarlo, llamarle pintura o lo que fuere. No solamente eso. ¿Te acordás de las paradas de colectivo? Los montos que se estaban manejando. O sea, 50 y pico de miles de mangos. Claro, o sea, estamos tomando el pelo. Pero ahora yo quiero preguntarte. El colocar piedras en una cuadra, cuando se averiguó, lo podías haber pagado 5 veces menos. Bueno, o sea, no es quedarte con un vuelto, es tomar. Jorge, volvemos a lo mismo. Claro. Buscar la eficiencia y la eficacia del gasto. Pero eso se hace con una oposición responsable, una oposición seria. Porque lamentablemente los niveles hoy de discusión, y me hago cargo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, realmente no te dejan absolutamente nada. Yo escucho las grandes discusiones que puedan haber, es para echarle la culpa a uno, echarle la culpa al otro, cuando en definitiva todos tendremos que estar preparando por el crecimiento de nuestra provincia. Entonces, mejorar el nivel y la calidad de los diputados, la calidad de los integrantes del Senado, creo que es obligación de toda la ciudadanía. Sí, vecino, sí, vecina, no se equivoque, vote ahora, pero vote a conciencia. ¿Sabe por qué? Porque es la única oportunidad que vamos a tener hasta dentro de 2 años de poder elegir a nuestros representantes. Entonces, si nos equivocamos ahora, evidentemente esto nos va a traer un trastorno muy serio, porque la época y los modelos de arrepentimiento que vamos a tener, los vamos a tener que pagar todos. Entonces, no nos equivoquemos, por favor, no nos equivoquemos. Vos sabés que uno decía, ve la sociedad y dice, la pucha, esto no está bien, lo nota que no está bien. Y lo nota a tal punto que vos decís, es obvio, evidente, normal, de que no lo acompañen con el voto en una gestión más. Sin embargo, por esas cosas locas que tiene la sociedad, vuelve a tropezar con la misma piedra, aún a sabiendas de cómo va a ser la respuesta. Digo, esto de alguna manera, ¿vos crees que se puede cambiar en un futuro? Se tiene que cambiar. Haciendo algo de educación cívica y este tipo de cosas. Educación cívica, tenemos que madurar en democracia. Ya son más de 30 años que estamos en democracia, creo que ya estamos adultos para poder elegir. Y bueno, la responsabilidad es de todos. O sea, exijo y les exijo a todos mis ciudadanos, a todos mis vecinos, que no nos equivoquemos. O sea, la voluntad es la voluntad de todo el pueblo, pero por favor no nos equivoquemos. Sepamos a quién vamos a elegir, sepamos a qué perfiles de personas queremos instalar en la Cámara de Diputados. Optemos, desde mi caso, por una oposición constructiva, una oposición que va a llevar a una muy buena gestión y que esa gestión se va a cuidar. Porque si no hay una oposición, un muy buen control, nadie se cuida. Gastos excesivos. Te doy un ejemplo simple, creo que ya lo vimos. Fíjate en la guía de teléfonos, sin ir más lejos, todas las cantidades de teléfonos que tiene todo el sector público. Yo te pregunto, ¿cuánto cuesta al gobierno mantener esa cantidad de teléfonos? Vamos a hablar de autos. ¿Cuánto cuesta al gobierno mantener toda esa cantidad de autos? Entonces, ¿vamos a eficientizar el gasto? Y esto no está atado de pie así para decirte estamos haciendo. Esto es un proceso que se tiene que dar de que todos los gobernadores tienen que acomodar sus cuentas.
Hoy el déficit fiscal es cuando la gente, el gobierno gasta más de lo que recauda. Ese déficit fiscal está muy por encima los casos de endeudamiento, los permanentes endeudamientos que estamos teniendo acá, por ejemplo, en la provincia, o los grandes endeudamientos que tenemos en Nación, es justamente porque no tenemos una política fiscal coherente. Entonces, sí, es más fácil ir a pedir al gobierno central que nos den más plata o pedir un empréstito cuando en definitiva, de alguna manera, hay que tratar de acomodar los egresos sin el costo social que eso significa, porque todos tienen miedo, sí, se va a quedar sin trabajo, van a bajar los subsidios, pero hay otros gastos que sí son totalmente superfluos y que le hacen mucho mal a las gestiones de por sí. Bajar la cantidad de autos, la cantidad de choferes, la cantidad de gente que vayan a trabajar, que vayan a poder ir a otro lado, los teléfonos, te estoy dando ejemplos de los más simples, ¿no? Para redondear, Julio, vos sabés que hay algo que a mí me preocupó porque más de una vez lo escuché. Uy, este Consejo Deliberante le va a costar muy caro a tal intendente. Uy, esta Cámara de Diputados le va a costar muy caro a tal gobernador. Vos decías buscar gente proba para los distintos escaños. Yo digo, gente proba en serio, porque en la realidad vos sabés que un diputado muchas veces se vende por un par de cargos. O sea, tengo que quedar bien con 2 o 3 personas, alguien de la Cámara, alguien que tiene poder, alguien que tiene caja, te dice, yo te tiro un par de cargos. Ese par de cargos vos lo dividís en 3, 4 cargos y vos tenés que terminar, vos me estás debiendo una gauchada a mí. Entonces, vas a ser empleado permanente. Que levantar, o sea, no sos oposición. Bueno, es lo que dicen, son propios y son los medianamente alineados. Medianamente alineado tenés que traducirlo como ya sabemos cuál precio tienen. Bueno, eso se tiene que acabar. Hay 2 cosas muy claras. Controlar los gastos, buscar de alguna manera que sean los gastos necesarios para trabajar, y por otro lado, esos favores políticos que vos me estás diciendo, hay que empezar a generar fuentes de trabajo. Yo te pregunto, esas personas que cobran compartiendo, porque ya es una forma de hacerlo, que uno pone el nombre y después se reparten entre 3 o 4. O sea, gente, yo les quiero preguntar si ellos se sienten dignos con ese importe que cobran y no se sentirían dignos cuando tendrían una fuente de trabajo, un trabajo digno, sí, real, que puedan trabajar. Entonces, está todo de alguna manera concatenado y lamentablemente tener que recurrir a esos artilugios realmente es muy pobre lo que estamos haciendo. Por eso te diría, es una carrera honorífica poder llegar a ocupar un lugar, un escaño y poder contribuir con todo lo que uno sabe, lo que uno conoce para que el engrandecimiento de la provincia. Y vuelvo a repetirte, tenemos una provincia tremendamente rica en recursos naturales, en recursos humanos, 2 universidades, la cantidad de gente que está trabajando acá, afuera, en el exterior, y seguimos con gente pobre. ¿Qué nos está pasando? Producimos alimento para 400 millones de personas, nosotros somos 40 y se nos mueren chicos de hambre. O sea, es un problema de gestión. ¿Dónde está la gestión? Bueno, lo vamos a acompañar, vamos a exigirle al gobierno que genere buena gestión, eficiencia, eficacia en los gastos. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver desde la Cámara de Diputados. Bueno, obviamente nos tendrá que ayudar también la Cámara de Senadores, pero con una impronta de querer modificar, de querer hacer bien las cosas y de querer cambiar un esquema ya obsoleto que en este momento se está dando, creo que es importante que la gente no se equivoque y vote a una oposición, pero una oposición constructiva. Bien. Julio, yo te agradezco muchísimo realmente, como siempre. Buenas noches y más que claro. Ha sido un gusto, saludo para vos, por supuesto, a todo tu equipo y a toda tu teleaudiencia.